La naturaleza de los depredadores. Capítulo 38. Asunto de transcripción de memoria. Gobernador Tarva de la República de Benlil. Fecha, hora humana estandarizada, 6 de octubre de 2136. Sentí una pesadez en el corazón cuando los 4 diplomáticos fueron conducidos a la sala de reuniones. Los Masik habían estado creando un gran escándalo afuera, acusando a sus anfitriones humanos de secuestrar a Laulo. Aparentemente, ningún tacto podría evitarlo, la desaparición del levantamiento se notó en cuestión de minutos. Las dramáticas teorías del presidente Cupo, de que los depredadores pretendían pinchar y pinchar a cada diplomático, estaban generando pánico entre los demás. Eso significaba que teníamos que informar a todos sobre el sabotaje y la nave desaparecida. La información también debía llegar a los medios lo antes posible, ya que el arrebato de Cupo se produjo frente a cámaras en vivo. ¿Cómo podríamos persuadir a un individuo tan paranoico? Su mente anhelaba creer que la humanidad estaba tramando algo. No estaba seguro de cuánto de esta sesión informativa recordaría Sip Kid, dado que estaba drogada con un sedante ligero. El Masik, que había sido bastante amable con Axeli, tuvo que llevarla a la habitación. Los humanos no podían respirar sin asustar al peludo representante. No había acusado al gran rebaño Sip Kid de tener una mala elección de personal, y yo había empezado a estar de acuerdo. Debería ordenarle que regrese a casa y solicitar que la manada envíe a alguien más. Con un comportamiento como este, es imposible establecer relaciones con su especie. Tulsa estaba extrañamente silenciosa y su mirada recorrió a los depredadores que esperaban. A pesar de su desdén por las elevaciones, su actitud presumida decayó cuando Laulo desapareció de sus filas. La Neboca había estado intentando vender los metales refinados y los microchips de su planeta a cualquier terrano que quisiera escucharla, pero ahora ese interés había disminuido. Incluso Chaoson parecía curioso por saber por qué los Yotul habían desaparecido de sus filas, aunque tenía una idea más clara de lo que estaba pasando. Le habíamos dicho, en términos muy claros, que alguien en el barco podría estar involucrado. Un científico con el intelecto de los urulianos podría juntar las piezas. Sabía desde el principio que no podíamos confiar en ustedes, depredadores. Cupo escupió, mientras tomaba asiento en el suelo. Estabas esperando que viniéramos aquí para volvernos contra nosotros. Los bigotes de Chaoson se movieron. Deberías esperar a escuchar lo que te van a decir, antes de empezar con esas tonterías. No es lo que piensas. Espera, sabes. Entonces Tarva y Noah han estado seleccionando con quién tejer sus hilos. ¿A quién esconder las cosas?, gruñó Tulsa. El presidente Masik encendió su baúl. La mitad de la mierda que sale de la boca de un humano es mentira. Quién sabe por qué quieren manipularnos, pero apuesto a que se trata de control. Lo único que su especie ha demostrado que les importa es el poder. Los diplomáticos de la ONU juguetearon con sus viseras, claramente incómodos con la retórica acusatoria. Esta no podía ser su expectativa cuando saludaron al grupo de desembarco. Hice una mueca al ver la ira en los rostros de los generales terrestres. Carecían del aplomo y la paciencia de sus homólogos diplomáticos, les resultó difícil hacer caso omiso de los insultos. ¿Sabes qué? Que se joda la Federación. Puedes volver a tu nave. El general Yao se levantó de su silla y se inclinó sobre la mesa hacia el presidente Masik. Lo único que te importa es dónde están los ojos de una persona en su cabeza. El general Jones se reclinó en su asiento. Y estas son las especies, amistosas, Yao. ¿Quién necesita enemigos con amigos como estos? El pecho de Axeli estaba atormentado por los sollozos, mientras el tono de los primates aumentaba. Los humanos militares trasladaron su molestia al animal que lloriqueaba. Sus ojos binoculares ardían de indignación, la tolerancia de los generales hacia la intolerancia sobre los depredadores había sido puesta a prueba por última vez. Y tú, con la piel blanca, ni siquiera puedes mirarnos. ¿Por qué estás aquí?, escupió el general chino. Jones enseñó los dientes, apuntándolos intencionalmente al Sip Kid. Contrólate, estás avergonzando a tu raza. Para ser honesto, si la peor parte de la ira de un humano fuera dirigida hacia mí, también me haría callarme. Cuando los músculos de su mandíbula estaban apretados, mostraba su fuerza de mordida desgarradora. La falta de pelaje hacía más evidentes los huesos protuberantes y las venas abultadas, la piel translúcida confinó la ira que burbujeaba debajo de la superficie. Puedo decir que tienen el control, pero no creo que ningún otro extraterrestre pueda hacerlo. Es SUFICIT. Todos ustedes están actuando como niños. Grité. Aceptemos que todos hemos cometido un error, de una forma u otra. Compartimos nuestra información con Chaoson, porque es el único que no busca una excusa para decir tonterías sobre depredadores. Ustedes acaban de demostrar mi punto. Noah apretó mi pata debajo de la mesa. Además, ustedes tienden a asustarse ante la más mínima señal de peligro. Ya era bastante difícil mantener la calma a todos en el barco.
El diplomático Nebok suspiró. Tienen una oportunidad de explicarse. La verdad. Los conspiradores antihumanos de la Federación intentaron matarnos a todos con un mal funcionamiento del eje de refrigeración. La nave de Recel está desaparecida, probablemente por la misma razón, respondí. Estamos tratando de descubrir quién es el responsable y hacer que rindan cuentas, añadió Noah. Touser resopló. ¿Y crees que es el pequeño y primitivo Laulo? El embajador terrano se puso tenso a mi lado. Claramente, los acontecimientos recientes no habían detenido su reacción defensiva ante cualquier golpe. Primitivo. Le di a Noah una mirada que le advertía que no interfiriera. Tragó fuerte e inhaló una serie de respiraciones profundas. Este no era el momento para darle una reprimenda al Nebok. Especialmente cuando ella era la persona más sensata aquí, no se llamaba Chaoson. Ofrecí un movimiento de cola evasivo. Somos lo suficientemente sospechosos como para hacer preguntas. Era evidente en los rostros de los representantes que estaban preocupados por cómo se formulaban esas preguntas. Pulsé algunos botones en mi holopad y transmití la señal de seguridad del celular al proyector. El marsupial estaba sentado solo en un banco, con la cabeza entre las patas. Fue sugerencia de los depredadores, dejarlo esperar un rato, darle tiempo para marinar, era su frase. No me gustó esa redacción. Pero mientras los humanos no sugirieran daño físico, estaba feliz de dejarles probar sus técnicas. El luchador levantó la cabeza y miró fijamente a la cámara. Sé que está escuchando, embajador Noah. Puedo ver esa luz roja parpadeando. Quiero hablar. Demasiado. No lo hago, murmuró el astronauta para sí mismo. El presidente Masik se calmó una vez que vio el Yotul en perfectas condiciones. Me sorprendió que no hubiera sugerido que la humanidad podría haber organizado el sabotaje. Cupo fue un caso extraño y fue difícil precisar qué esperaba obtener de la diplomacia. Decirles a los militares terrestres, en la cara, que pensaba que todos los humanos eran unos mentirosos avariciosos, eso solo podría deberse a un notable desdén. El hecho de que el líder viniera en persona podría atribuirse a un intento de honorabilidad. Cupo no quería que nadie más muriera, porque lo que creía era una apuesta tonta. Fue simplemente una obra de desesperación, como le dijo a Noah. No sabía si alguna vez vería a la humanidad como algo más que depredadores. El general Jones tocó su auricular. Gobernador, un barco de exploración de las Naciones Unidas recuperó una boya de datos dentro del perímetro de búsqueda. Casi lo perdí en los sensores. Mis oídos se animaron. Los buques estándar de la Federación estaban equipados con 2 boyas de datos, que podían ser expulsadas si un barco estaba en peligro. Contenían información sobre la función de un barco y podían codificarse con un mensaje del capitán. La boya emitió una señal de socorro durante una semana, o mientras la luz de una estrella cercana recargara su energía. Los escenarios comunes para su uso incluían aterrizajes de emergencia, fallas mecánicas o después de sufrir daños en batalla. Podría ofrecer información sobre el destino de un barco o orientar a los rescatistas en la dirección correcta. No estaba seguro de si considerar el despliegue de una boya como una señal positiva o negativa. Significaba que la nave había tenido problemas, pero también significaba que Recel había estado al tanto del problema antes de que se fundiera el motor. Tal vez estuvieran en proceso de reparar un daño considerable, lo único que importaba era si estaban vivos. Está bien, su equipo pudo extraer los datos. Yo pregunté. Sí, parece que se incluye un breve registro de vídeo. Jones revisó los archivos y tocó el elemento mencionado. Debo sacar a estos intrusos para que podamos revisar lo que dice en privado. Mis orejas se aplastaron contra mi cabeza. No son intrusos. En algún momento, tenemos que empezar a actuar como amigos. Cuento con la humanidad para dar el primer paso. Silencié la transmisión del celular del Laulu y moví esa ventana al procesamiento en segundo plano. El general estadounidense frunció el ceño mientras yo señalaba el proyector. Su mirada se desvió hacia el escéptico Masik. Esa primera impresión no la hizo ansiosa por compartir información. No se sabía qué había en el archivo de vídeo, y es posible que a esas personas no les cueste mucho sacar conclusiones precipitadas. En el proyector se representaba una cabina llena de SMOG, con un Colchayon delirante al timón. Recel se pasó un trapo húmedo por la frente, la temperatura interna debe ser sofocante. El humo era tan espeso que zarcillos grises parecían enroscarse alrededor de la forma del oficial de la Federación. Sus ojos naranjas estaban escorados y desenfocados. Vislumbré a algunos diplomáticos de la Federación detrás de él, todos llevaban trajes de vacío para evitar las toxinas. Eso solo sería bueno mientras durara el suministro de oxígeno para mediodía. Tras una inspección más cercana, Recel había dejado un casco en el suelo, fuera del enfoque de la cámara. Debió quitárselo para poder ser visto y oído en la grabación. Este es Recel de la Commonwealth Colchayon. Hace unas horas, notamos signos de incendio en el compartimiento del motor Warp. Con el núcleo en llamas, las reparaciones son imposibles.
El oficial tuvo un ataque de tos y se detuvo para recuperar el aliento. El cierre de emergencia no ha tenido éxito. Una vez que alcance cierta temperatura, explotará como una bomba. A pesar del pánico que había tenido Ressel con los humanos, su tranquilidad ante la muerte inminente era notable. No sé cómo logró mantener la calma a los diplomáticos, ni por qué apenas reaccionaron ante esas palabras. Ayudó que su nave no tuviera un depredador cerca, para añadir combustible al miedo instintivo. Aún así, tal vez simplemente no pudimos escuchar sus gritos debajo de los trajes. El piloto colsiano hizo una mueca. Sé que tenemos apenas unas horas, como máximo, pero estoy en paz con mi muerte. Pasé mis últimos días buscando la primera oportunidad real que tuvo la Federación de poner fin a la guerra en mi vida. No es un pensamiento hermoso. Se me llenaron los ojos de agua a medida que comprendía la finalidad de su situación. Las contribuciones de Ressel a la paz galáctica fueron monumentales y rara vez recibieron pleno reconocimiento. Cuando las cosas se pusieron difíciles, encontró el coraje para apoyar a la humanidad. Fue su creencia en la diplomacia, que nos animó a asistir a la cumbre, lo que llevó a Noah a hablar con la Federación. Si no fuera por ese heroico veterano, todavía estaríamos nosotros dos contra la galaxia. Las acciones de Soblin podrían haber sido el catalizador de la guerra. La humanidad nunca habría aprovechado la oportunidad para expresar su versión de los hechos ni haberse abierto a nuevos socios. Ressel podría ser la persona que salvó la Tierra. ¿Quién merece tanto crédito como mi querido Noah?, reflexioné. Hay algunas personas que quieren silenciar mi versión de los hechos sobre la tortura de un prisionero humano. Quiero que se sepa que lo único que lamento es no haber actuado antes, farfulló. Que nunca tuve el coraje de ver cómo estaba Marcel y disculparme por mi participación en esto. Espero que le vaya bien. El colsiano apenas podía hablar entre ataques de tos, sus párpados temblaron de cansancio. Se acurrucó sobre la consola y apoyó una pinza sobre el botón de enviar. La falta de oxígeno limpio lo había dejado al borde de la inconsciencia. Ressel apretó los dientes. Humanos. Si ven esto, recuerdo lo que dijo su líder sobre desear la coexistencia. Espero que la gente te dé una oportunidad y que no pierdas la fe. Las cosas que soportas serían demasiado para cualquier otra especie, pero tú no eres ellas. Eres fuerte. Sois depredadores. Quizás eso sea algo bueno. La boca del embajador terrano estaba abierta de horror mientras observamos a Ressel tocarle la garganta. Era alguien con quien habíamos viajado durante días y nos ofreció su perspectiva única sobre la historia de la Federación. No hace mucho, el colsiano nos recibió en el hangar y agradeció a Noah por recordarle cómo se siente el coraje. Se acabó el tiempo, se quejó Ressel, con voz dolorida. Paten algunos traseros de Arxur por mí, humanos. Deja un poco menos feo en la galaxia. Tengo fe en ti. La transmisión se cortó con un pitido final y fue reemplazada por una lúgubre estática. Los diplomáticos de la Federación miraron horrorizados lo que acabamos de presenciar, incluso Axelí daba señales de lucidez. Los generales terrestres dejaron de fruncir el ceño e inclinaron la cabeza en una solemne muestra de dolor. Había algo aleccionador en las últimas palabras de una persona. Tenemos que ayudarlos. Cupo escupió. Envía un barco. El embajador no asintió. Lo volaré yo mismo si es necesario. Esos son nuestros aliados y están en problemas. Los labios del general Jones se curvaron hacia abajo. Este video tiene una fecha de hace 3 días. No hay vasos en los sensores. Solo unas pocas lecturas de energía perdida, lo que sugiere. El único rastro que encontramos de los ocupantes fueron sus átomos esparcidos por el espacio local. Las primeras interacciones de la humanidad con esas 6 especies serían la poco envidiable tarea de explicar cómo murieron sus diplomáticos. No sabía cómo convenceríamos a sus dirigentes de que no culparan a los depredadores. Es posible que las condolencias y las palabras no sean suficientes. Necesitamos pruebas concretas. Las palabras que pronunció el Krakot, que cualquiera que estuviera junto a la humanidad estaba muerto para ellos, permanecieron en mis oídos. Fue difícil para mí procesar que partidos de la Federación asesinaran a civiles por el delito de hablar con depredadores. No culparía a nuestros nuevos aliados por no querer creer que se trataba de sus viejos amigos. Mis garras arrojaron la vigilancia de la prisión nuevamente al proyector, estaba temblando de indignación. Una confesión grabada sería un comienzo, incluso si otros nos acusaran de coacción. Olvídate de esperar. Encendí la función de intercomunicador y me incliné hacia mi holopad. ¿Por qué nos traicionaste, Laulo? ¿Por qué? El Yotul levantó la vista con expresión esperanzada. Lo siento mucho. Salvar nuestro transbordador pareció suficiente para generar gratitud. Solo quería impresionar a Noah, para que la humanidad no nos descartara. Como a todos los demás. Un coro de jadeos resonó en nuestro contingente de la Federación. Los generales depredadores parecieron desconcertados por su razonamiento y sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas intimidantes.
Ninguno de nosotros esperaba una confesión tan directa, especialmente cuando yo esperaba haber identificado mal al marsupial. Impresionante. Mataste a Recel y casi nos matas a nosotros. Noah gruñó por encima de mi hombro. Eres un psicópata homicida. Laulo parpadeó. ¿Qué? ¿No estabas escuchando lo que dije antes? Yo no lo hice. Acabo de ver quién lo hizo y aproveché la oportunidad para demostrar mi valía. El humano entrecerró los ojos. ¿Por qué deberíamos creer eso? ¿Por qué no te presentas de inmediato? Los diplomáticos extranjeros emitieron murmullos de acuerdo. Era extraño ver a los masicas sintiendo con la cabeza ante un argumento terrestre, pero era natural sospechar de la afirmación de los Yotul. Por un lado, parecía un pésimo intento de eludir la responsabilidad. Por otro lado, tenía más sentido que un levantamiento que trazara un plan tecnológico complejo. El representante de Takan también los vio e intentó intervenir. ¿No te preguntaste por qué una especie amigable nunca llegó al transbordador? Siseó Laulo. Además, estábamos en su territorio. Si hubiera hablado antes, nunca hubiéramos abandonado a Afa. La confusión se agitó en mi pecho. ¿Estás diciendo que fue? El levantamiento agitó su cola. Los colsianos querían muertos al embajador humano y a sus amigos. Yo no. ¿Quién tendría acceso ilimitado a los transbordadores? ¿Quién planeó todo el viaje y vio a Recel como un cabo suelto? Me puse en cuclillas y me quedé en silencio. Esas palabras se sincronizaron demasiado perfectamente con los hechos. Si Laulo decía la verdad, un barrido de ADN táctil por el núcleo debería corroborarlo. Sin embargo, no tenía sentido por qué una especie influyente concedería a la humanidad una audiencia pública y buscaría una alianza militar, solo para matarnos. ¿Era siquiera posible que nuestros depredadores localizaran a un funcionario colsiano y exigieran respuestas? El jefe Nikonus estaba seguro, en el corazón del territorio de la Federación. Por mucho que quisiera vengar el barco caído, nada bueno podría salir de abrir un camino de destrucción. Mi experiencia se centraría en el aspecto diplomático, salvar nuestras relaciones con las especies victimizadas. La elección de cómo responder a un ataque personal y cobarde pertenecía a los humanos.